Intentar hacer algunos comentarios en relación con las distintas intervenciones que se han producido después de la primera mía de esta mañana. Comienzo, en primer lugar, respondiendo a la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Robles. No sé si tiene algún tipo de sentido el que entremos a debatir cuáles son las razones por las que estoy yo aquí o dejo de estar. Estoy aquí fundamentalmente por tres razones que he explicado con meridiana claridad en mi primera intervención y que supongo usted habrá escuchado. Por tanto, no entiendo por qué no quiere estar de acuerdo conmigo en esas razones que, por otra parte, son muy obvias. Primero, porque creo que es un tema de una enorme importancia, afecta al conjunto de los españoles y, además, supone una partida presupuestaria la más importante en el conjunto de los presupuestos de las administraciones públicas. Y yo creo que es bueno que en el Congreso de los Diputados, porque si no, no sé dónde se haría, se debata sobre los temas importantes que preocupan a la gente. En segundo lugar, porque dos grupos parlamentarios de esta Cámara me pidieron que viniera. Esa era la segunda razón. Y, en tercer lugar, porque efectivamente yo he visto, y así lo he dicho en mi intervención inicial, que existen algunas personas que tienen unas ciertas inquietudes en relación con este tema y quise dar, y vuelvo a reiterar a todos, un mensaje de tranquilidad. Las pensiones en nuestro país están garantizadas. Desde luego, si hay una razón por la que no vine, es porque me lo hayan pedido ustedes, porque ustedes no me han pedido que yo viniera a esta Cámara. Señoría, yo entiendo que usted habla aquí como representante y en nombre del Partido Socialista Obrero Español. Después de escuchar mi intervención, permítame solo una cosa. Me siento muy preocupado después de escuchar lo que ha dicho en materia de pensiones. Luego ha hecho una serie de consideraciones sobre los bancos. Les recuerdo que el impuesto de sociedades lo bajamos el año pasado hasta el 25%, salvo las entidades financieras que se mantienen en el 30%. Con 1.000 millones de euros puedo asegurarle que no se resuelven los problemas de un modelo que cuesta cada año, como he señalado antes, 140.000 millones de euros. Por tanto, hagamos un poco menos de demagogia, que no sirve absolutamente para nada. La reforma laboral tan vituperada por usted, pues sirvió para que en este momento en España se estén creando más de 500.000 puestos de trabajo al año y ojalá dure eso mucho, porque gracias a eso podremos conseguir, como hemos conseguido, que ya el aumento por cotizaciones de gente que trabaja esté por encima del aumento del gasto en pensiones. Y, por último, decir que el crecimiento económico y el empleo no tiene nada que ver con las políticas del Gobierno, pues eso es tanto como decir, oiga, ¿qué hacemos usted y yo aquí? Yo creo que en España hay crecimiento económico y hay empleo, entre otras razones, porque se cambió una política económica que había llevado a todo lo contrario: falta de crecimiento económico, recesión y 5 años de destrucción continuada de empleo. Por tanto, pongamos las cosas en su sitio. Señoría, lo peor para el futuro de las pensiones, señora Robles, es que es importante que todos tengamos claro algunos conceptos, es llevar a cabo una política económica que no genere crecimiento ni empleo y que además deje a las cuentas públicas al borde de la quiebra. Eso es letal. Eso es lo peor que le puede pasar al sistema de pensiones, al nuestro y al de cualquier país del mundo. Que llegue un gobierno, genere crecimiento económico negativo, genere desempleo y deje las cuentas públicas hechas, con perdón por la expresión, unos zorros. En su última legislatura, la Seguridad Social perdió 2.200.000 cotizantes, que eso es muy fuerte. Por suerte ya los hemos recuperado nosotros. El último año, más de 600.000 nuevos cotizantes a la Seguridad Social. Pero no solo perdió 2.200.000 cotizantes a la Seguridad Social, con lo que eso significa para esos 2.200.000, sino que se perdieron 70.000 millones de euros de recaudación. Y, mientras tanto, seguía aumentando el número de pensionistas y teníamos la obligación de reducir el déficit público. Por tanto, pongamos las cosas en su sitio. Hay que tener una cierta autoridad moral para dar lecciones sobre según qué temas. Señoría, decir que el déficit estructural de la Seguridad Social es del 1,6 es algo que conocen muy bien todos los miembros de esta Cámara. Pero es que cuando algunos llegamos al Gobierno nos encontramos un déficit del 9,3. ¿De qué nos da lecciones? Hoy el déficit es de 3,1.
el del conjunto de las administraciones públicas. Bueno, y eso ha sido muy bueno para generar crecimiento económico y empleo en España. Sí, fue una etapa muy difícil, al borde de la quiebra, amenazados de rescate. ¿Sabe usted lo que le ocurrió a aquellos países que fueron rescatados en materia de pensiones y en otras? Sí lo sabe. Bueno, pues aquí logramos librarnos y logramos bajar la prima de riesgo y logramos poder financiarnos a unos precios razonables. Señorías, hay cosas que tienen muy poco sentido. Usted viene ahora que hay que indexar las pensiones al IPC y, por tanto, hay que subir el IPC. Pero es que no tienen ustedes autoridad para decir esto, porque yo recuerdo al anterior presidente del Gobierno venir a esta Cámara diciendo que, a pesar de que la ley decía que las pensiones se pagarían según el IPC, pues él no lo iba a hacer y las congeló al 0. Y luego el IPC subió el 2,9, con lo cual, saltándose la ley, hubo una pérdida de poder adquisitivo del 2,9. Por eso hay que hacer cosas razonables. Sería así. Nosotros hemos hecho reformas. Voy a recordar las que hicieron ustedes en el año 2011, que tengo que decir, no propongo que se modifique ninguna. Eso lo propone Podemos, las del 11 y las del 13. Ustedes solo las del 13. Yo, ninguna. Creo que hay que mirar hacia adelante y que, bueno, todo es discutible en esta vida, pero se dieron pasos en la buena dirección. Ustedes elevaron la edad de jubilación de los 65 a los 67. Los años a tener en cuenta para calcular la pensión de jubilación se incrementaron de 15 a 25 años. Las reglas para determinar la cuantía de la pensión, antes con 35 años se tenía derecho al 100%, ahora se subió al 37%. Introducen el factor de sostenibilidad con patada hacia adelante, hacia el año 2027. Pues bien, mire, estas reformas yo no soy partidario de modificarlas y, por tanto, no va a haber aquí ninguna iniciativa de nuestro grupo. Pero es que la historia demuestra que es bueno hacer reformas. Si ya sé que los gobiernos tienen que asumir siempre un plus más de responsabilidad, pero eso no quiere decir que yo no pueda pedir en esta Cámara y afirmar que es positivo, sensato y razonable que en el Pacto de Toledo seamos capaces de llegar a un entendimiento. Sus únicas propuestas son liquidar el factor de sostenibilidad y liquidar la modificación que hemos hecho de la indexación al IPC. De la segunda ya les he explicado lo que hicieron ustedes en el año 2011. Y el factor de sostenibilidad ya les he recordado también que estaban en las conclusiones aprobadas por ustedes del año 2011. Con absoluta franqueza, señora Robles, no hay más propuestas. No, es que no hay propuestas por su parte, porque esto le voy a subir los impuestos a quién, cómo, cuánto va a suponer. Eso hay que explicarlo. Los salarios. Yo le puedo hablar de salario. El salario mínimo ha subido un 8% el año pasado, un 4% este, un 5% el que viene y un 10% el que viene. Y no va indexado al IPC. Va pactado con las organizaciones sindicales y tiene en cuenta el crecimiento normal de la economía, que es lo que hacen hoy en todos los países del mundo, porque la indexación al IPC en Europa lo hay en 2 países, que son Bélgica y Hungría, en la Unión Europea, los únicos 2 países. Y lo mismo ocurrió con el acuerdo al que recientemente ha llegado el Gobierno con los sindicatos de la función pública. Hay unas subidas importantes para los años 2018, 2019 y 2020, importantes, más incluso que el IPC, pero no van indexadas al IPC, van al crecimiento económico. Hay que ponerse al día, porque la indexación al IPC no funciona. Señorías, es discutible, lo han planteado también otros intervinientes, sobre las tarifas planas, las bonificaciones. Sin duda alguna, se pueden revisar las tarifas planas y las bonificaciones. Yo creo que en un momento muy duro para España fueron útiles. Ayudaron a los trabajadores autónomos, ayudaron a las pymes y ayudaron al aumento de la afiliación de las cotizaciones a la Seguridad Social y, por tanto, fueron útiles para pagar las pensiones. Por tanto, señora Robles, con absoluta franqueza, no he visto, y créame que lo siento, ninguna aportación constructiva en relación a cómo debe funcionar el modelo de pensiones en el futuro. Ha habido mucha crítica. También ha criticado la utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social por parte del Gobierno. Pues se lo voy a explicar. Mire, este fondo lo acordamos en el Pacto de Toledo en 1995. Este fondo lo creó luego el Partido Popular estando en el Gobierno.
porque así lo habíamos acordado en el 95. A este fondo no se le hizo ninguna dotación en los años 2008 y 2009. Desconozco cuál fue la razón y a qué fines se utilizaron esas cantidades que deberían estar en el fondo. Y luego, el fondo es y sirve de manera extraordinaria al modelo. ¿Para qué es el fondo? Pues para, en momentos de dificultades, poder pagar las pensiones. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Usamos el fondo de reserva, claro. Ustedes, por ejemplo, en el año 2011 no lo hicieron. Congelaron las pensiones sin más, tenían recursos suficientes en el fondo de reserva y no quisieron utilizarlos. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, supongo que probablemente alguien tuvo que ir a Europa y allí le dijeron se acabó esta dinámica perversa de generación de déficit público que al final lleva a crecimiento económico y de empleo. Usamos el fondo de reserva para lo que está. Si no, ¿cuándo lo vamos a usar? Vamos a usar el fondo de reserva. Si no lo usamos en el momento de la mayor crisis económica de la historia, ¿alguien me puede explicar cuándo hay que utilizar el fondo de reserva? Señorías, y ahora de lo que se trata es de equilibrar el sistema. De momento el déficit público ya ha bajado del 9,3 al 3,1. ¿Cómo vamos a equilibrar el sistema? Pues generando empleo, y ya damos pasos en la buena dirección. Ya he dicho antes y reitero ahora, cuando llegamos al Gobierno, por cada pensionista que entraba en el sistema, 3 cotizantes a la Seguridad Social dejaban de cotizar porque perdían su trabajo. Hoy es al revés. Por cada pensionista que entra en el sistema, 6 cotizantes entran a cotizar a la Seguridad Social. Eso es lo que nos permitirá en el futuro equilibrar el sistema, mantenerlo y mejorarlo. Y, de hecho, ya se nota en los datos, en la recaudación. También he hecho referencia antes a este asunto. Mientras el crecimiento en pensiones está siendo del 3%, este año el crecimiento de cotizaciones estuvo cerca del 6%. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, además de intentar conseguir el equilibrio económico? Pues lo que tenemos que hacer es reformas. Reformas económicas para generar más empleo, a ellas me he referido en mi primera intervención, y también reformas en el Pacto de Toledo, que, insisto, es capital para intentar superar los graves problemas que todavía vivimos en nuestro país. Y paso ahora a contestar a la intervención del señor Iglesias. Vamos a ver, señoría, yo estoy de acuerdo, porque sería absurdo no estarlo en sus afirmaciones iniciales, que no es razonable la discusión sobre este tema. Pues estoy de acuerdo. A mí me gustaría que hubiera un consenso sobre el mismo. Que hay cosas que no se pueden poner en entredicho. También estoy de acuerdo. Por ejemplo, las pensiones. Desde luego que sí. Lo he dicho y lo he reiterado hasta la saciedad en mi primera intervención, que deberían estar garantizadas. Es que lo están, señor Iglesias. Yo digo que lo están. También estoy de acuerdo con sus buenos sentimientos. Si ya lo sé, si todos, usted y yo y la inmensa mayoría de los que estamos en esta Cámara, tenemos en nuestras familias pensionistas y sabemos que hay pensiones que son muy bajas y queremos subirlas, y podíamos tomar aquí el acuerdo de subirlas el 10%, todas, o el 25%. Pero el problema no es ese, con serlo también. El problema es que hay que saber cuál es la política adecuada para poder mejorar ese sistema de pensiones. Porque a partir de ahí, señor Iglesias, estoy de acuerdo en muy pocas cosas con usted. En muy pocas. Usted, claro, no tiene historia, no ha gobernado nunca. Puede criticar lo que quiera, puede permitirse lo que proceda, puede afirmar aquí que va a arreglar el mundo, y habrá quien le crea, seguramente. Yo no, desde luego, porque conozco cuáles son los planteamientos que defienden las ideologías que a usted le gustan. Solamente le voy a dar 2 datos. Los modelos a los que usted se ha apuntado en los últimos tiempos y el rescate europeo. Yo tuve que batallar muy duro, los españoles, no yo, los españoles, para evitar el rescate europeo. Le voy a decir de lo que nos hemos librado, porque países que no lo lograron tuvieron reducciones en torno al 30%, escúcheme, en las pensiones con más de 25 años de cotización. Rebaja de la pensión mínima un 30%. Recortes en las pensiones para los nuevos jubilados entre un 12 y un 20%. Reducciones de hasta un 18% adicional en las deducciones fiscales, en las pensiones públicas, recorte general del 10%. Estas reducciones
se hicieron en los peores momentos de la crisis en 3 países de nuestro entorno, que usted conoce muy bien. Hombre, algún mérito tiene el pueblo español, que fue capaz de ganar esa batalla y que fue capaz de convertir las pensiones, aun subiendo poco, en la única partida que subió. Señorías, con absoluta franqueza, no me han gustado sus propuestas, es decir, o no las he entendido bien. Subir el salario mínimo, bueno, estamos en ello. Nunca en la historia subió tanto el salario mínimo como con los gobiernos del Partido Popular, así de claro. La reforma laboral, pues mire, la reforma laboral, yo creo, ya se lo he dicho antes a su colega, la señora Robles, que ha sido muy positiva para España. De hecho, ha producido muy buenos resultados, de hecho, se está creando empleo. Oiga, y bueno, muchos servicios de estudios, muchas instituciones públicas, muchos otros países, pues dicen que la reforma del mercado laboral en España fue una reforma que caminó en la buena dirección. Y algunos otros países de nuestro entorno, poco tiempo después, pues tomaron decisiones similares. Está muy bien lo de los bancos, bueno, pero es que, mire, el modelo de pensiones son 140.000 millones de euros al año y entonces los bancos, hay 8 bancos, sí, le podemos subir el tipo al 30, al 38, bueno, muy bien, con eso sí podemos gastar dinero, si los arruinamos y nos dejan sin crédito vamos a tener un problema todos. Pero mire, el sistema de pensiones no se arregla subiendo los impuestos a los bancos. Ya sé que queda muy bonito y que alguno se lo puede creer, pero es que eso, oiga, permítame a mí que como presidente del Gobierno diga que yo eso no me lo voy a creer. Y lo mismo ocurre con las subidas de impuestos. Tenemos un nivel de impuestos en España que a lo mejor a usted le parece muy bajo, pero a otros no le parece tan bajo. Bueno, yo creo que hay que equilibrar los ingresos, lo que se le pide a la gente, las necesidades de los demás. Bueno, eso es gobernar. Y créame usted que no es fácil. ¿Dónde está la línea que separa lo justo de lo injusto? Pues es muy complicado, pero para eso estamos los dirigentes políticos. En suma, señor Iglesias, no puedo estar de acuerdo con sus propuestas. Y no puedo estar de acuerdo, ha hecho referencia en su intervención, he escuchado al portavoz del Grupo Popular sobre el aumento del gasto público. Mire, la gobernación no puede consistir en una subasta o en una carrera a ver quién pide más gasto o quién pide que se suban más los sueldos, los salarios, todo. Es que eso no funciona así. Es que ustedes, en el tiempo que llevamos de esta legislatura, han presentado iniciativas por importe de 63.000 millones de euros. Si esa Cámara hubiera aprobado sus iniciativas por importe de 63.000 millones de euros, que sumadas a los de otros grupos ya nos íbamos a 82.500 millones de euros, ustedes han sido los más activos a la hora de demandar dinero, yo le aseguro que España quebraría. Se lo digo así, quebraría. Y se lo digo con absoluta tranquilidad, porque el techo de gasto del Estado son 119.000 millones. Si a esos 119.000 le sumamos los 63 que usted presente, oiga, es que no vamos a parte alguna. Es que así no se gobierna. Para gobernar hay que tener aquí hay estos ingresos y aquí hay estos gastos. Usted puede intentar subir los ingresos, pero yo le puedo asegurar que si sube los ingresos por 63.000 millones de euros, España está quebrada y la crisis que hemos superado sería una broma al lado de la que se nos vendría encima. Por suerte, estoy absolutamente convencido de que eso no se va a producir nunca. Bien, paso ahora a contestar a la intervención del señor Rivera. Bien, yo comparto sus palabras sobre los pensionistas, sobre sus esfuerzos, sobre su valor, sobre lo que ayudaron a quienes no lo eran a lo largo de la crisis. Comparto también sus deseos, bueno, y comparto en fin, otros no lo han hecho así. Probablemente eso le haya generado una crítica que no se haya apuntado a la subasta general. Yo quiero decir que yo he hecho propuestas de cara al futuro de las pensiones. Yo he dicho que no se debe reformar, primera propuesta, ninguna de las reformas que se ha hecho en el Pacto de Toledo.
He dicho, en segundo lugar, y creo que es importante, que debemos seguir trabajando en el Pacto de Toledo, que debemos aprobar nuevas recomendaciones y que esas recomendaciones se deben convertir en propuestas y en proyectos de ley. Eso se ha referido también en su intervención el señor Campuzano. Y yo he dicho, en tercer lugar, que es muy importante seguir generando empleo para lograr el equilibrio presupuestario y, además de lograr el equilibrio presupuestario, poder mantener y mejorar el sistema. Y he señalado, en mi primera intervención, no ha tenido mucho éxito, algunas políticas que me parecía importante aplicar en el futuro a estos efectos. Por tanto, esas son mis propuestas, son solo mis propuestas, pero me gustaría poder compartirlas con ustedes, con quien quieran, para intentar construir de cara al futuro y poder mandar un mensaje de mayor tranquilidad aún a nuestros pensionistas. Usted ha hablado de la hucha de las pensiones. Mire, si no usamos la hucha de las pensiones cuando se pierden 3.800.000 empleos en España, no la usamos nunca. Podemos decir, esta hucha no se usa nunca. Creo que, como he dicho antes, hemos usado la hucha de las pensiones en el momento de la mayor crisis económica que había en España. Dice usted que yo digo que el sistema va bien, pero que cada año tenemos un gasto, crecimiento automático de 3.800 millones. Y es verdad, como he dicho en mi primera intervención, este año, aunque la revalorización fuera cero, el gasto aumentaba en 3.800 millones. Pero es que yo creo que ahora caminamos en la buena dirección por lo que también dije antes. En la medida en que se siga generando empleo, aumenta más el gasto por cotizaciones. Y ya en 2017, por primera vez en toda la crisis, aumentó más el gasto en cotizaciones que el gasto en pensiones. Bueno, a eso es a lo que tenemos que aspirar, a que lo que ha ocurrido en 2017 ocurra en el 18, en el 19 y en el 20. Y eso solo lo conseguiremos si hay más empleos y empleos de mejor nivel y categoría, que es uno de los asuntos a los que usted ha hecho referencia. Bueno, efectivamente, yo estoy de acuerdo en que ojalá tuviéramos mucho mejores puestos de trabajo. Pero también, como tantas y tantas cosas en la vida, no hay una varita mágica que resuelva todos los problemas en un cuarto de hora. Por lo de pronto, estamos creando empleo a un nivel de más de 500.000 empleos al año, cuando estuvimos muchos años destruyendo empleo. Por tanto, ese ya es un dato positivo. La creación de empleo ya es el primer dato positivo y el más importante. Luego hay otro dato que tampoco podemos olvidar. Las personas contratadas que tienen un contrato indefinido en España son el 73%. Esos son mucho más que en plena época de bonanza económica, que la tasa en aquel momento estaba por encima del 62%. Por tanto, el 73%. ¿Que nos gustaría a todos que fuera más? Evidentemente. Pero, desde luego, vamos también dando pasos en la misma dirección. La creación de empleo en estos últimos años se ha producido sobre todo entre los trabajadores a tiempo completo y el 97% del empleo que hemos recuperado de la crisis ha sido a tiempo completo. Hay otro dato que también nos debe animar para trabajar de cara al futuro. La contratación indefinida a tiempo completo crece en el interanual, es decir, cada año a un ritmo del 16,4%. Por tanto, tenemos que perseverar en esto. Y ya sé que eso es importante. Ya sé que es importante la formación y la educación y mejorar los salarios. Pero es que hay cosas que en plena crisis no se pueden hacer. Pero ahora ya se pueden hacer. Y por eso se ha llegado a ese acuerdo con los funcionarios o los empleados públicos en nuestro país, con las organizaciones sindicales. Por tanto, efectivamente, el objetivo está claro, pero hay que trabajar también para dar pasos en la buena dirección. Usted ha hecho unas propuestas que yo estoy de acuerdo. Me había referido a ellas en mi primera intervención, el IRPF de los pensionistas, también estoy de acuerdo en el IRPF de las familias y también estoy de acuerdo, y lo he anunciado, en la subida de las pensiones de viudedad y de las mínimas. Y creo que todo esto se debe debatir y discutir cuando presentemos aquí los presupuestos generales del Estado, porque así tendremos una visión de conjunto. Así sabremos, estos son los ingresos y estos son los gastos. Si dedicamos más a estos gastos, pues dedicaremos menos a estos. Y si queremos dedicarle a estos gastos y a estos,
tendremos que subir los ingresos. Pero, insisto, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento general. Por último, en cuanto a lo que ocurrió en el año 2011, yo solo dije una cosa. En el año 2011 me subí a esta tribuna, señor Rivera, dije que las cosas estaban muy difíciles, que íbamos a tener que reducir mucho el gasto público y que habría dos partidas que no íbamos a reducir, que eran pensiones y desempleo. Sinceramente, creo que cumplí lo que dije en aquel momento. Y lo digo siendo consciente de que todavía hay que trabajar mucho para crear empleo y que todavía hay que trabajar mucho para tener un sistema de pensiones del que podamos sentirnos más orgullosos. Pero lo que yo quiero decirle a ustedes es que se camina en la buena dirección y si somos capaces de llegar a un mínimo entendimiento, pues en fin, creo que nos irá mejor a todos y sobre todo le irá mejor al conjunto del país. Portavoz de Esquerra Republicana comienza su intervención afirmando, yo es que estoy absolutamente de acuerdo, vamos, le contesto esto porque creo que es mi obligación contestarle, que las pensiones no son del Gobierno, efectivamente, ya lo sé, las pensiones de quienes las reciben en este momento la pagan los trabajadores españoles con sus cotizaciones y también con sus impuestos, porque con impuestos se pagan pensiones por importe de 14.000 millones de euros. El resto, que son las pensiones contributivas fundamentalmente, más viudedad y orfandad, como usted sabe muy bien, pues se pagan por las cotizaciones de la gente. Está bien lo de que escuche a la gente. Créame que yo escucho a la gente. No sé si tanto más, igual que usted o menos, pero tenga la total y absoluta certeza de que sé perfectamente los problemas que hay en nuestro país y muchos de los problemas que viven los ciudadanos. De la hucha de pensiones, ya no voy a reiterar lo que le he dicho a sus colegas hace un escaso momento. Me habla del tema del equilibrio. En este momento el sistema no está en equilibrio, pero como ya he dicho antes, se va acercando lo que se recauda por cotizaciones a la Seguridad Social con las pensiones que se pagan y yo estoy convencido de que en muy poco tiempo, sobre todo si sigue mejorando el nivel de contratación en España, van a estar en equilibrio y me gustaría en el futuro estar en superávit para volver a dotar la hucha de las pensiones. Ha hecho una referencia a los fondos privados de pensiones. Mire, yo soy un partidario acérrimo del sistema público de pensiones, pero creo que es absolutamente compatible con los fondos privados de pensiones. Hasta tal punto es compatible y hasta tal punto esto es compartido que ya desde hace 30 años existen estos fondos privados de pensiones, no son obligatorios. Y la única reforma que hemos hecho nosotros en los últimos tiempos es permitir a quienes tienen un fondo privado de pensiones que en lugar de esperar a la edad de jubilación para cobrarlo, lo puedan cobrar a los 10 años. Son 8,5 millones de personas en España que, porque han querido, han decidido ahorrar. A esas personas no le podemos privar de su capacidad de ahorro. Creo que es bueno que tengan un trato fiscal razonable, pero esto no tiene nada que ver con el sistema público de pensiones, que sin duda es otra batalla y sin duda es también la más importante. Ha hecho referencia al gasto social en España. Este es un debate también que cada 2 por 3 se repite en esta Cámara. Incluso hemos oído hoy algún interviniente en representación del Grupo Mixto haciendo referencia al aumento del gasto en todo menos en el gasto social. Mire usted, es que eso lisa y llanamente no es verdad. Mire, el 29,6% del gasto público total español es gasto social, porque son pensiones. El 14,3% del gasto público total español es gasto social, porque es sanidad, la segunda partida. La tercera es el 9,5%, que es educación, que es gasto social. La cuarta es el 8,5%, es otros gastos sociales, porque en España hay más de 14 millones, incluidos los pensionistas, como les dije antes, que todos los meses reciben una prestación. Y el 4,2% que se dedica a desempleo es gasto social. Estamos hablando del 65%. El 65% del gasto. Puede ser un año el 64, en otro el 66, que está por encima de muchos de los países, créame, de nuestro entorno. Señoría, me ha dicho también que yo he dicho que no hay dinero. No, antes no lo había, ahora empieza a haberlo.
De lo que se trata es de evitar que por hacer políticas equivocadas volvamos a la situación anterior, no tengamos dinero y tengamos que rebajar todas las partidas salvo pensiones y desempleo. De eso se trata cuando se hacen políticas económicas. Ha hablado también del salario mínimo, de la indexación, creo que ya estas posiciones las he defendido, y también del acuerdo y los sueldos de los funcionarios. Señor Esteban intervino en nombre del Partido Nacionalista Vasco. Mire, a mí me gustaría que hubiera acuerdo, créame que trabajo para ello, y si de lo que se trata es de recuperar el consenso, aquí estoy yo en primera línea para intentarlo. Nosotros solo hemos tomado dos decisiones. Una, la no indexación de las pensiones. Podíamos haber hecho lo que hicieron los anteriores, que no lo cambiaron y simplemente las congelaron y perdió el 2,9 de poder adquisitivo. Pero creo que esto era lo más razonable porque, como le he dicho antes, esta es la regla general que están aplicando en toda Europa. Solo he dicho antes, 2 países de la Unión, Bélgica y Hungría, aún lo plantean. Pero bueno, este es un tema que, sin duda alguna, habrá que negociar y discutir en el Pacto de Toledo. Y la segunda modificación que hicimos, fue la del factor de sostenibilidad, que ya estaba en las recomendaciones del año 2011, si bien para el año 2027. Yo he hecho propuestas, señor Esteban, no sé si tiene sentido que las repita. Primero, no reformar nada, ni el 11 ni el 13. Creo que no tiene sentido. Se lo digo de verdad. Y las del 11 no las hice yo, ninguna. Luego no las votamos. Ya le explicaré luego al señor Campuzano por qué. Por tanto, la primera es no hacer reformas, no tirar para abajo lo que ya se ha hecho. La segunda, seguir trabajando, no voy a reiterarlo, el empleo con las políticas que he anunciado. Y, en tercer lugar, pues sin duda alguna, sería muy positivo el empezar ya a pasar de las recomendaciones a las propuestas. A mí hay unos temas que me parecen prioritarios hoy. Cerrar el déficit estructural de la seguridad social en pocos años, intentar compaginar una mejora de las pensiones, especialmente las más bajas, con el equilibrio del sistema, unas propuestas para mejorar las pensiones de viudedad, propuestas para avanzar en la lucha contra el fraude, que merma los recursos del sistema de seguridad social, y propuestas para favorecer el envejecimiento activo, como avanzar en la compatibilidad de las pensiones. Bueno, yo creo que estos temas son urgentes y creo que no sería muy difícil poder llegar a un entendimiento con ellos. El objetivo, como ha dicho usted, es mantener el sistema y que haya unas percepciones dignas. Y yo creo que el sistema que tenemos en este momento, con las reformas que la vida nos vaya aconsejando implementar, tiene futuro. Yo soy optimista respecto al sistema futuro en nuestro país. Soy optimista porque veo que los datos, en la medida en que las cosas se intentan hacer bien, nos ayudan. Claro, vuelvo a repetir lo que le dije antes. No era optimista cuando me encuentro en el año 11 que entra un pensionista en el sistema y de repente veo que 3 personas pierden el trabajo, son 3 menos a cotizar. Pero ahora ya empieza a haber mucho más cotizantes que personas entran en el sistema. Y aunque la gente, por fortuna, vive más, y aunque la gente que entra en el sistema cobra pensiones mayores porque ha cotizado más y eso es mayor gasto, pues a pesar de esto creo que esto se compensará sobradamente con lo que acabo de afirmar. Antes he hablado, respondiéndole a otro interviniente, de las bonificaciones, de las exenciones. Sin duda alguna son temas que se pueden discutir. Las hemos puesto en marcha con el único objetivo prioritario de crear empleo. Política, como en cualquier faceta de la vida, nos gustaría hacer muchas cosas y todas a la vez, pero creo que una de las obligaciones más importantes que tiene un gobernante es priorizar. Nosotros establecimos como la primera prioridad, ya desde el año 2011, oiga, mire usted, hay que crear empleo porque esta es la única forma de recuperar la economía, de que la gente esté mejor y de que podamos aumentar la recaudación del Estado. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho usted sobre los sistemas complementarios. Los sistemas complementarios, como sabe usted mejor que yo, se utilizan en muchos países europeos. Hay países europeos de los grandes, ¿no? Es decir, de los importantes, de los que tienen muchos más habitantes que nosotros y, además de más habitantes, mucho más PIB, que tiene una pensión máxima que no llega a 1.000 euros.
Pues hay ese tipo de países con otros modelos distintos. A mí me gustarían como modelo complementario. Creo que el nuestro es modelo y ahí coincido con usted en el modelo complementario. Las decisiones unilaterales, sí, hemos tomado decisiones unilaterales, pero es que era muy difícil en el año 12 y en el año 13 no tomar decisiones unilaterales. Se lo digo con absoluta franqueza. Es decir, en la situación en la que estábamos, pues o tomamos decisiones unilaterales, también asumimos unilateralmente toda la carga de tomarlas, ¿no? Pero claro, cuando uno está en el Gobierno tiene que intentar hacer aquello que el interés general aconseja que haga. Y fuera de la lucha partidista, por supuesto, estoy de acuerdo con él. Paso ahora a contestar al señor Campuzano, portavoz del PDK. Las ventajas y las bondades del Pacto de Toledo las comparto con usted. Además, usted lleva tiempo aquí trabajando en este asunto y, por tanto, lo conozco bien. Ahora, hombre, me gustaría que me diera un trato equitativo. No es que el que me haya dado, pues, en fin, sea un trato discriminatorio, pero es poco equitativo. Porque dice, me recuerda lo que pasó en el año 2011. Que el Gobierno aprueba una reforma y el Partido Popular la vota en contra. Y entonces la culpa la tiene el Partido Popular por no votar en contra de la reforma del 11. Pero claro, en el año 2013 el Partido Popular presenta una reforma, la votan en contra y en ese caso los que votan en contra no tienen la culpa. La culpa la tiene también el Gobierno. Comprenderá usted que eso no es muy equitativo, sobre todo cuando en el año 2011 la reforma del PSOE salió con el apoyo de un grupo que no sé si usted conoce, pero que entonces se llamaba Convergencia y Unión, y que el Partido Popular votó las recomendaciones, cosa que no se ha hecho en esta ocasión, pero no votó las propuestas porque no estábamos de acuerdo con ellas, igual que no votamos las decisiones que nos presentó en su día aquí el anterior presidente del Gobierno en 2010 porque nos enteramos aquí mismo. Estoy de acuerdo en el consenso, no estoy de acuerdo con la indexación. Créame que eso ya se desecha en todas partes, en cualquier faceta, en cualquier política de renta. Sí, estoy seguro de que usted tiene razón, pero bueno, en muchas cosas, pero yo la tengo, por lo menos en las que digo, porque procuro documentarme, entre otras cosas, como porque es mi obligación. Bueno, el señor Baldoví pues ha hecho algunas críticas a las palabras que he pronunciado a primera hora de la mañana, como por otra parte es habitual y toda la Cámara conoce. Yo no sé de dónde saca usted que hay mucho dinero para armamento y no hay dinero para pensiones. Mire, si usted compara el presupuesto de gastos del año 2011 con el presupuesto de gastos del año 2018, verá que la única partida que ha subido entre el 2011 y el 2018 son las partidas de protección social. El gasto ha subido, el del conjunto, en 2.000 euros y el de protección social en 18 y 19.000 millones de euros aproximadamente. No recuerdo en este momento, tenía la ficha, debió quedar en el escaño. Yo, cuando llegué en el año 2011, usted estaba aquí, dije que había dos partidas que no iba a tocar y que iban a ser las únicas donde no iba a bajar el presupuesto, que eran desempleo y pensiones. Y lo he cumplido, señor Baldoví. Todo el resto de las partidas del presupuesto han bajado, lo cual es un drama, porque en este momento el Gobierno que yo presido, sus ministerios, gastan menos que en el año 2007. Y eso tampoco es bueno para España, porque son muy importantes las políticas de infraestructuras o las políticas de agricultura o las políticas de seguridad, la política de interior. Pero eso que usted dice no es verdad. El gasto social en España es importante. Tenemos un modelo de bienestar que a mí a veces me sorprende cómo algunos lo entienden. Oiga, es que es para estar orgullosos. Salgan ustedes por ahí y vean lo que hay por ahí. Podemos mejorarlo, sí, pero hay otras políticas a las que atender.
Bien, señora portavoz de Bildu, yo entiendo que usted no tiene mucho tiempo para plantear sus propuestas, pero claro, no sabemos qué quiere reformar, no sabemos qué política quiere poner en marcha, no sabemos qué propuestas son, en su opinión, las que van a servir para que este sistema de pensiones sea cada vez mejor. Claro, lo único que sabemos es que hay que subirlas, pero es que eso es muy fácil de decirlo. ¿Cuánto? Lo que queramos, el 5, el 10 o el 15. También sabemos que se ha usado el fondo de reserva. Ha dicho usted, el fondo de reserva solo se debe usar para pagar pensiones. Oye, es que yo solo lo he usado para pagar pensiones. ¿Para qué se cree usted que se usa el fondo de reserva? No sé si otros hicieron otra cosa, no me consta. Yo, desde luego, tengo que decir que el Gobierno solo lo ha utilizado para eso. Ha dicho algo que está muy bien. Las buenas palabras no dan de comer, ha dicho usted. Bueno, yo puedo estar de acuerdo. Le añadiría algo. Las buenas palabras no dan de comer, pero, oiga, siempre son mejor las buenas palabras que las malas. Siempre acaban generando mejor ambiente. Pero, sobre todo, estoy de acuerdo en que lo que hay que hacer son buenas políticas. En eso sí que estoy de acuerdo. Hay que hacer buenas políticas. Señor Aggi, son necesarias, yo estoy de acuerdo, actitudes constructivas. Sí, en materia de pensiones, en materia de educación, si queremos un pacto de financiación autonómica, en materia de agua, para aprobar los presupuestos. Eso es exactamente así. Ahora, uno tiene que manejarse con lo que hay. Intentar cambiar lo que hay, hombre, si se persevera, y yo tengo la seguridad de que voy a perseverar, también puede llevar algún resultado positivo. Pero, en fin, como usted sabe, en esta vida hay cosas más complicadas, otras que se complican y otras que son de difícil calificación. En cualquier caso, estoy de acuerdo en las dos afirmaciones que ha hecho usted. Una sobre el impuesto a la renta a las personas físicas referido a las pensiones más bajas y otra, dedicar el fondo, todo lo que supere el crecimiento económico, vamos, la recaudación a lo que se pague en pensiones al fondo de reserva. Tenga la absoluta certeza de que esos dos compromisos los asumo, me parecen muy sensatos y muy razonables. El señor Martínez Oblanca. Tres asuntos. Ha hecho referencia a la importancia de la natalidad. Es importante que efectivamente haya personas que trabajen, que coticen y que, lógicamente, pues igual que ahora hay personas que están pagando las pensiones de los mayores, a su vez los mayores de hoy se la pagaron a los anteriores, a la generación anterior a ellos. Bueno, ese es el sistema de solidaridad de la seguridad social. Por tanto, habrá medidas para las familias. Estoy absolutamente de acuerdo, lo he dicho varias veces a lo largo de esta intervención, la creación de empleo es capital para que podamos hablar de un buen sistema de pensiones y, hablando con sindicatos y con empresarios, sí se puede llegar a entendimientos. Yo he podido firmar algunos acuerdos, el Gobierno ha logrado acuerdos en relación a los sueldos de los funcionarios públicos de la seguridad, también con el resto de funcionarios públicos, también en relación al salario mínimo y, sin duda alguna, es un tema en el que también estamos hablando en el marco del diálogo social. Comparto y me parece razonable lo que ha dicho la señora Oramas a favor del IPC, al menos los más bajos. Me he referido en mi intervención también a ese comentario que ha hecho la señora Oramas y estoy de acuerdo en lo que ha dicho y vamos a ver qué medidas podemos arbitrar en relación con Venezuela. Fíjese, en Venezuela la inflación es del 3000%. La inflación en Venezuela, del 3000%. Hay mucho canario, efectivamente, en Venezuela y también muchas personas de origen gallego, muchísimas, y me parece muy razonable, muy puesta en razón, por tanto, la afirmación que usted acaba de hacer. El señor Quevedo ha dicho que no hay receta buena para la crisis. Probablemente la mejor receta es que no haya crisis, pero eso me temo que se plantea después. Y, por tanto, me quedo con que no hay receta buena para la crisis, pero la peor receta es no tenerla. El Gobierno ha tenido una receta, que comprendo que es discutible, pero ha tenido una receta. Ha subido las pensiones poco, menos de lo que nos hubiera gustado,
pero en varios de los años en que se han subido poco, la inflación fue negativa. Concretamente, creo recordar que los años 14, 15 y 16, el año 17 no, y el hecho de que sea negativo, pues sin duda alguna, hace menos daño. Hay una segunda parte de la receta que es importante, no las hemos congelado cumpliendo nuestro compromiso. Hemos dicho que mantendríamos, si lo hicimos, el gasto social y, a partir de ahí, pues de lo que se trata es de trabajar intensamente para la generación de empleo. Esa es la política económica que sabe usted que estamos llevando a cabo y que pretendemos mantener en el futuro. Es verdad que la carta que se ha remitido a los pensionistas españoles pues es una carta que a nadie le hubiera gustado recibirla. Lo entiendo perfectamente y puedo entender en qué posición o qué sentirían las personas que lo recibieron. Pero sabe usted también que es una obligación que nos marca la ley, pero yo, en cualquier caso, procuraré que esa obligación que nos marque la ley pues acabe siendo, en fin, un poco más personal y menos dura que esa que han recibido tantos españoles. Muchas gracias.